similares, empieza a explicar, esto se puede así, mejor agarra acá, mejor agarra el bisturí por aquí, cógelo por allá. Y entonces ahí empezamos a razonar, empezamos a tener experiencia y empezamos a emitir conceptos, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando usted toma una decisión, se supone que usted está utilizando un pensamiento lógico. Hombre, yo primero prendo abro el gas, le pongo el fósforo, lo pongo ahí, prendo la estufa, después le pongo y no lo hago al revés. ¿Sí? No, primero pongo el caldero, después, ¿sí? Son procesos lógicos jerárquicos. Jerárquico quiere decir que tienen jerarquía de importancia, es decir, esto va primero, esto va segundo, esto va tercero. Pero hemos podido lograr transcribir esas jerarquías, ese pensamiento y esas decisiones y esa forma de abstracción del conocimiento en algoritmos que se pueden interpretar por una máquina y ejecutarlo perfectamente. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que las máquinas es mucho más rápida, 10.000 veces, muchísimas veces. Y si hablamos de la computación cuántica que ya está cerca, pues ni se diga. No se agota, no se cansa. Un computador puede trabajar 24 horas, no se cansa, no se fatiga, no necesita tomar agua, no tiene que ir al baño, no tiene que hacer nada. No tiene funciones vitales, o sea que no necesita comer, no necesita respirar, no necesita ir al baño. La máquina no hace nada, solo trabaja. Necesita solo energía. Entonces, por ende, la cantidad de información que puede manejar la inteligencia artificial es enorme. Es tan enorme que en los años 40, entre los años 40 y 60 no había donde almacenar tanta información. Y esa información empezaron en unos congresos que se hicieron sobre inteligencia artificial, empezaron a preguntarse, bueno, pero ¿y dónde vamos a poner tantos datos? Y se inventaron una cosa que se llama el Big Data, que es, digamos, una especie de nube grande donde están todas las información relacionadas con la salud de los hablando en inteligencia artificial. Bueno, entonces, hablemos un poco qué son las redes neuronales, cerebro y aprendizaje. Bueno, yo digo que yo tengo algo de experiencia en los temas de aprendizaje y digamos que el aprendizaje es una cosa que tiene que ver con muchos aspectos. Que era una discusión que se suscitó hace poco sobre si las máquinas en realidad saben o es que solamente repiten o toman decisiones o solamente emiten resultados. Porque nosotros tenemos juicio, pero en las máquinas no, por ponerles un ejemplo. Pero bueno, digamos que, adelante, digamos que entonces la base biológica del aprendizaje se encuentra en el cerebro. Se sabe que uno aprende en el cerebro. Hay otras cosas que se saben también, que es el aprendizaje motor, el aprendizaje sensitivo, en el aprendizaje. Hay el aprendizaje corporal, el aprendizaje muscular. Bueno, esos son otros tipos de aprendizaje, pero el aprendizaje netamente del conocimiento se encuentra en el cerebro. Entonces, ya se conocen más detalles sobre cómo funciona el cerebro y eso es lo que ha permitido hacer que podamos extrapolar la información de cómo funciona un cerebro y colocarlo en un computador. Se conoce ya más de la fisiología, cómo funciona el cerebro, cómo se dan las redes, cómo se dan las interconexiones, cuáles son las vías, las aferentes, eferentes, las diferentes vías anatómicas funcionales que participan en los procesos humanos, que si el dolor, que si las sensaciones térmicas, etc. Pero todavía en este siglo no se conoce completamente las funciones del cerebro.
Apenas estamos en pañales. Las neurociencias no tienen ni siquiera 50 años. Son de las ciencias más nuevas que hay. Las neurociencias están en una etapa muy joven y digamos que esto es una mezcla entre neurociencias, aprendizaje y computación. Entonces la computación tampoco es muy vieja, neurociencias no es vieja, el aprendizaje es viejo, pero bueno, digamos que nos ha ayudado. Entonces, digamos que con todas estas, con lo que se conoce ahora de lo que, cómo funciona el cerebro, se ha podido hacer una extrapolación y se hace una analogía similar para que las máquinas funcionen igual, o sea, para que pueda producirse ese fenómeno de aprendizaje. Esto que les estoy mostrando es lo mismo que les acabo de explicar. Supongamos que esto, vamos a enfocarnos al lado derecho porque somos médicos y entonces entendemos más esta parte. Esto es una neurona que tiene todas sus partes, tiene sus dendritas, núcleo, cuerpo, axón, etc. Y acá tenemos una red neuronal. ¿La red neuronal en qué consiste? En unos dispositivos de entrada que son las rayas rojas que entran y unos dispositivos de salida que son las rayas rojas que van hacia abajo. Entonces, a la entrada le decimos buffer de entrada y los buffers de salida. Se supone que usted cuando entra una información hacia usted para tomar una decisión, entra y hablándolo desde el punto de vista biológico, entra por las dendritas, pasa por el cuerpo y luego el buffer de salida sería el axón. Y ese axón se conecta nuevamente a otras dendritas y a otros axones y eso produce, por ejemplo, un arco reflejo. Esa sería más o menos la entrada de la información y la salida de la información. Pero fíjense que para eso no existe una sola neurona. Para eso existe, de ahí a que haya un arco reflejo, existen por lo menos unas 4 o 5 neuronas, hablando de las cadenas cortas. Entonces, para las redes neuronales en computación también existen varias neuronas, por ejemplo, que son capas que le decimos capas ocultas, que son otros elementos de procesamiento que se dedican a tomar decisiones una con otra y al final esta es la salida de la única respuesta. Entonces, más o menos así funcionan las redes neuronales. No sé si tengan alguna duda por aquí, porque de aquí vamos a seguir hablando de lo mismo. Ahora, las redes neuronales, como ya lo vimos, son como un conjunto de elementos de procesamiento que van sumando para tomar decisiones. Esto todo es una forma muy similar a las neuronas. Esa, digamos, es su base, su referente para función, donde tiene su entrada, su buffer de entrada, que en este caso serían las dendritas, donde se recoge la información, se lleva al cuerpo y luego pasa al cuerpo y luego a la salida, que sería el axón. Entonces, los elementos de procesamiento están organizados en una serie de capas. Yo no sé si ustedes han visto ese dibujo, ahorita se los muestro, donde hay como varios como asteriscos así, y se unen y forman una sola. Esas son las capas de la inteligencia. Entre más capas, por supuesto, más inteligente y más profundo es lo que está. Bueno, normalmente existen dos capas. Las dos capas, una que es con la conexión externa, por ejemplo, lo que usted ve. Eso es un buffer de entrada. Ahorita mismo, si usted quiere hacer un robot con un sensor, con un buffer de entrada de la luz, por ejemplo, un receptor de luz, que ya todos lo conocemos, por ejemplo, estos que uno
pasa y si detectan movimiento o detectan luz o detectan calor, eso sería un buffer de entrada. Y las capas se van formando con los elementos de procesamiento que están en las capas intermedias, que son las capas ocultas. La capa de salida entonces es la que devuelve la información, es la que uno ve. Usted le escribe, por ejemplo, el ChatGPT y le dice, oiga, ¿cuándo es 2 por 2? Y es el elemento de entrada. Y él le dice 4. Entonces, esa respuesta es lo que se considera como la salida. Pero en realidad por dentro están funcionando otras cosas, están funcionando otros elementos de procesamiento. Pues obviamente existen muchas capas y ahorita el cerebro tiene demasiadas capas de información que están constituidas por la cantidad de neuronas. Entonces, en este sentido, hay dos formas de que un computador aprenda. O una máquina, porque no necesariamente tiene que ser un computador. Y ya lo vamos a ver. Hay uno que se llama aprendizaje de datos supervisados. El aprendizaje de datos supervisado es que requiere la participación de una persona. Le dice al computador o a la máquina, mira, tienes que hacer esto, lo tienes que hacer de esta manera, usted agarra aquí, mueve para allá y lo deja aquí en este sitio. Y luego ya el humano al final hace categorías. Mire, la categoría de agarrar el azúcar, mezclarla con el chocolate y hacer jugo, chocolate. Entonces esa categoría es chocolate y si el chocolate queda bien, entonces la máquina ya no necesita al humano luego para hacerlo, porque ya se hizo el algoritmo, ya sabe cómo mezclar el azúcar, el chocolate y ya sabe cómo sacarle un... Eso lo vemos todos los días en la cafetería, ¿no? Que usted pide un chocolate y le sale de un botón y enseguida le sale el chocolate ya hecho. O sea, fíjense que todo está ahí ya. Entonces, bueno, eso digamos que es como supervisado. No los voy a aburrir con estos antecedentes, pero sí es importante que sepan que todo esto empezó en el 43, más o menos cuando se hizo la película Terminator. Es decir, ya todo esto viene andando hace algunos años. La inteligencia artificial no es nueva, solo que se ha venido perfeccionando a través de los años. Pero la persona o las personas que le dieron vida a la inteligencia artificial, las que hicieron el algoritmo, digamos el estudio, la filosofía, la descripción, fueron el neurobiólogo Warren McCulloch y el estadista Walter Pitts. Publicaron un artículo ahí en donde se definían los eventos neuronales y la relación que pueden tratarse mediante la lógica proposicional. Yo no sé si ustedes recuerdan de su filosofía la lógica proposicional. Si Q es 1, entonces B es igual a 2, entonces si Q es B, ¿sí se acuerdan? Tienen que acordarse. ¿Sí? Lo que le dicen la lógica matemática. Ahí salen estas, digamos, estos algoritmos de la lógica matemática. Todo el que usa Excel sabe que eso está ahí. Bueno. Entonces, de esta manera se siembran las bases para que empiece a rodar la inteligencia artificial, de verdad. Pero ya más tarde, en el 56, ya hubo una conferencia, ya se empezó a organizar todo lo que era la inteligencia artificial, a organizarse, a decir, y aparecen nuevas cosas que no son relacionadas con la medicina, pero que también tienen inteligencia artificial. Por ejemplo, en el 57 se presentó un programa que se llama el Perceptron, que era capaz de identificar patrones geométricos. Y eso parece una cosa boba, pero cuando usted identifica un patrón geométrico, y ya lo van a ver más adelante, puede hacer una cirugía de posicionamiento exacta, sin temblor en la mano, porque la máquina no tiembla.
Bueno, luego después se presentó en el 59 a Daline, que fue utilizada con diferentes aplicaciones como reconocimiento de voz. De voz, fue la primera vez que ahí se habló Siri, ahí apareció Alexa, bueno, ahí aparecieron todos esos. Y también desarrolló los filtros para eliminar los ecos de la línea telefónica. Ya todo eso era inteligencia artificial. Hay una cosa que nosotros no le prestamos mucha atención, pero pareciera que la inteligencia artificial fuera esto, robots. Pero no, ya se dieron cuenta que hay inteligencia artificial aquí en este salón, en la cafetería, en los medicamentos que usamos, en todo, en los lentes que tengo puestos. Entonces la palabra robot procede de la palabra checa robota, que significa trabajo duro. Ahora hay varios tipos de robots. Hay robots no mecánicos. Hay robots no mecánicos. Por ejemplo, los chatbots. El chat GPT. A mí me encantaba el de la enciclopedia en carta, que era como un maguito que le hablaba y le decía a uno. Y había otro, un perrito. Bueno, esos son robots no mecánicos. Fíjese, son robots. Uno se imagina que no serían, ¿no? Pero es un robot, como el chat GPT, el 1, el 2, 3, el 4, ya son robots. Son usualmente interfaces. Acuérdense que la interfaz es lo que usted se encuentra con la máquina, pero de la máquina para adentro es otra cosa, que pueden ser conversacionales, escritos, hablados. Bueno, lo que ya ustedes saben que hay. Pero el señor Turing en el 50 dijo, ay, ¿cómo sabemos que eso sí es de verdad, que eso sí está funcionando? Que eso de verdad que sí, que una máquina que con un humano, que eso de verdad que eso sí es cierto. Entonces se inventó un experimento donde se contrastó una conversación entre un humano y otro humano y un humano con una máquina. Y le preguntaron al humano que estaba ya, digamos, evaluado o evaluándose, oiga, ¿usted con quién habló? ¿Con una máquina o con un humano? Entonces el humano dijo, no, pues yo hablé con dos humanos. Y resulta que la tesis dio positiva. Pudo la máquina simular una conversación lógica con lenguaje cercano al del ser humano. Y logró confundirlo, engañarlo, no sé cómo se le diga eso. Pero lo pasó. Digamos que la máquina logró eso. Pero hay otros tipos de robots también, no solamente, digamos, los chatbots. Hay unos robots zoomórficos que tienen apariencia animal. Yo no sé si ustedes los han visto, que son como arañas, jirafas. Hay robots, las retroexcavadoras que son como, bueno, hay unos móviles o rodantes, por ejemplo, para transportar cosas, como los de la NASA que van en Marte y ruedan. Y bueno. Y hay otros poliarticulados industriales que son los transportes grandes, donde se llevan muchas cargas, etc. Bueno, digamos que esas son. Pero entonces aquí es donde se complica el tema y ya empezamos a hablar de ahora sí de nosotros. Cuando la apariencia del robot es humana, ahí es donde se empieza a sentir el temor. Entonces esto hace que aparezca una teoría que se llama la teoría del valle inquietante. Mientras usted ve un robot que parezca un perro, no le va a molestar. Pero mientras ve un robot como el de Terminator con los ojos rojos, ahí sí se inquieta uno. Porque en el 1906, Ernst Jens
trató de explicar este fenómeno. Oye, pero ¿por qué esos así asustan y los otros no asustan? ¿Por qué un carro no me asusta y este que tiene sí me asusta? Entonces eso se explica como una sensación perturbadora ante algo que nos es familiar al mismo tiempo como cotidiano, que conocemos bien, pero que genera una sensación de cierta ansiedad o malestar sin que podamos explicar el motivo. Por eso es que cuando ustedes ven en las películas, los robots siempre son humanoides. Siempre robot es Arnold Schwarzenegger y se le sale el ojo rojo con la ametralladora, o sea. O si no es el robot en Yo Robot, el robot es un robot blanco que es fuerte, que es... Entonces, cuando el robot parece un humano, genera una sensación de inquietud. Entonces, eso se explica por ese sentido. Entonces, por eso los robots que ustedes ven así, un robot que tiene cara de humano, que parece un humano, que se ve como un humano, que te habla como un humano, da miedo. Es más, hace poco, yo no sé si usted, la semana pasada hubo un congreso de inteligencia artificial y pusieron cinco robots y le preguntaban, robot número 1, diga usted si ustedes pueden robot dominar el mundo. Y dijo, sí, podemos dominar el mundo porque tenemos menos juicios de valores, tenemos más rapidez de procesamiento, tenemos esto, y empezó a hablar. Eso salió en el noticiero hace poco. Y le preguntaron al otro y lo mismo, no, ustedes los seres humanos no sirven para nada. Y al otro, no, y así. Entonces, uno dice, wow, o sea, en esa vaina quieta mejor. Entonces, ya entrando en materia en medicina, digamos que hay otros robots también que nos ayudan en esa parte médica. Hay uno que se llaman los cobots o robots colaborativos. Ya esto se está usando en en un instituto en Dinamarca. Este robot es un video, yo le tomé un capture como para que pudiéramos verlo. El robot son los dos brazos esos. Él saca la muestra de sangre, la lleva la separa por colores, la va separando, la procesa, la lleva a la máquina de procesamiento, le hunde el botoncito del hemograma, salen los resultados y luego desecha la botellita que quedó. Tantos resultados dio la máquina que no se aparece por ahí, ustedes no ven a ningún humano haciendo nada. Y la máquina es capaz de manipular alrededor de 3.000 muestras diarias. Es decir, 7, 8 tubos por minuto. Eso no se hace en ningún lado con 2 manos. Esto es una cosa que ha permitido que el hospital pueda mejorar su atención y digamos, su procesamiento de laboratorio, la respuesta al paciente. Si a veces uno necesita un hemograma porque necesita transfundir un paciente y le toca esperar 2 horas porque no hay quien procese, están en cola. Bueno, no hablemos de eso porque nos vamos por otro lado. Exoesqueletos nuevos existen, ya se están usando, han recuperado gente que no caminaba o que no le servía un brazo. Ha mejorado mucho la tecnología de los exoesqueletos. Yo no sé, yo creo que vi un día una persona aquí como con algo así raro puesto. Bueno, esto también existe en medicina. También existen los exoesqueletos. Eso se hace, hay de muchas formas, hay para muchos, digamos, funciones. No como esos esqueletos que son militares y eso, no, pero este es fascinante. Esta es la comunicación inalámbrica de una interfaz cerebroespinal. Y me voy a explicar un poco. Imagínese usted que sufrió una lesión en la columna.
Y yo le puse ahí donde va ese nervio, le puse aquí un electrodo, como el que tiene el señor acá, y el otro electrodo se lo puse debajo de donde está la lesión y que se comunique en vía inalámbrica. Entonces se salta la lesión y el paciente empieza a caminar. Increíble, ¿no? Eso está ocurriendo en este momento. O sea, eso no es nada que... Es más, esta información se había hecho en monos, pero cuando quise ver ya lo habían hecho en gente y ya lo están utilizando en Estados Unidos y se está usando bastante. Pero se hace una interfaz cerebroespinal inalámbrica, como un Bluetooth. Imagínense, ¿por dónde vamos ya? Elon Musk ya tiene su propio chip cerebral. Está esperando la aprobación de la FDA en Estados Unidos para que se lo dejen poner a las personas. Ya se lo probó a los monos, tuvo excelentes resultados. Los monos lo usaron súper bien. Jugaron, hicieron con chip, máquina, chip, máquina. Hay unos robots, por supuesto, también, que son puramente quirúrgicos. Pueden ser asistentes del cirujano, pero cuando hay operaciones en múltiples órganos, o sea, una cirugía de esas bien complejas. Ese es más o menos un robot que se llama AESOP, que es controlado por voz en cirugía endoscópica. Es un robot de alta precisión. Es un robot de precisión, básicamente, de posicionamiento óptimo. O sea, es decir, ubícate en la vesícula y el robot saca el cálculo y yo voy acá haciendo rafia de la otra cosa. O sea, estas máquinas las existen ya en España, en Europa, en Estados Unidos. Este no sé si lo hay aquí en la clínica, no sé si alguien me corregirá. Los estereotáxicos. Se utilizan, creo que aquí debe haber, doctor Celi, no sé si me corrige. Neurocirugía debe tener un equipo, un robot estereotáxico que le sirve para administrar tratamiento, para realizar procedimientos de estimulación profunda, para neuroendoscopias, esteroelectroencefalogramas, biopsia, etcétera, hasta para investigación. Pero fíjese que esa máquina lo que hace es que usted lo ubica, el brazo ese lo ubica, ahí está la lesión, la saca con una alta precisión. Este es de los que más me gusta, el Da Vinci. El Da Vinci es un invento español. Miren, el cirujano está ahí sentado en el computador. Allá está alguien asistiéndolo, una enfermera, un instrumentador, un ayudante, el que sea. El sistema te permite operar a través del computador en 3D. O sea, el que está viendo en 3D, metido ahí, está viendo en 3D y está operando. Está operando, cierra y cerró. Y ni siquiera tocó al paciente. Da Vinci creo que lo hay en un hospital de Colombia, si no estoy mal. Creo que en uno. Se hizo un experimento con el Da Vinci que me parece lo más interesante que he visto. Tenían un solo doctor que era capaz de operar no sé qué tumor, pero el doctor estaba en España y el paciente en Estados Unidos. Le pusieron el Da Vinci allá y el doctor lo operó desde España. Óigase eso, cirugía a distancia. Se está haciendo, existe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha masificado tanto? Porque necesita un internet de alta velocidad y en tiempo real. Y ese internet así como tal, como lo requiere eso, todavía no existe. Tendría que llevar un 6G por lo menos. Hay una cosa que viene ahora que se llama el internet de las cosas, que es lo que se viene. A veces se le cae a uno la señal en la casa que tiene el wifi y ahora imagínese haciendo una cirugía de este tipo.
No, eso sería imposible. Le queda uno dando vuelta Imagínese usted. Imagínese entonces ustedes esta máquina con un médico haciendo una cirugía en donde sea, en La Guajira, en, no sé, en África, en Suráfrica, en Chinácota, qué sé yo. O sea, permite una visión 3D totalmente. Un aumento hasta de 10 veces, o sea que usted ve la cosa grande, o sea, magnitud. Elimina el temblor fisiológico, porque es que el cirujano que no tiemble no es hombre ni mujer. Todo el mundo tiembla, y más en las primeras veces. Todo el mundo le pasa. Se utiliza en cirugía general, ginecológica, oncológica, urológica, pediátrica, maxilofacial, torácica. Bueno, eso se usa para todo. ¿En la Chayo es la que hay? Ah, bueno. Sí, sí, aquí en Colombia tenemos. Lo que pasa es que, bueno, aquí en la clínica, no sé, doctor Celi, cuándo a esa gestión la tendremos que hacer algún día. 5. Ah, bueno, miren que ya está. Antes había solo uno. 5 en Latinoamérica. Ah, bueno, miren, muy bien. ¿Cuáles son entonces los beneficios de tener la cirugía robótica? Bueno, tenemos beneficios, limitaciones en visión en 3D de alta resolución, movimiento continuo, control del temblor, movimiento a escala, mejor ergonomía, porque es que el cirujano está sentado, está tranquilo, como si estuviera viendo televisión jugando un videojuego, tranquilo, viendo su cirugía ahí como si la estuviera haciendo otra persona. Ahora, las limitaciones, el robot es inmenso, es inmenso. La variedad de instrumentos es limitada, el tiempo de preparación de robot, los rangos de movimiento es supremamente caro. Esas son, digamos, esas cositas que, bueno, limitan un poco la asequibilidad del equipo. Bueno, pero la fortaleza entre humanos y máquinas es que, por ejemplo, los seres humanos tenemos un buen juicio. Hombre, yo no voy a cortar esa arteria porque se va a morir el paciente. Buena coordinación mano-vista, gran destreza, puede integrar información de diversas fuentes, entrenamiento sencillo, versátil. En cambio, los robots tienen buena precisión geométrica, son incansables, son estables, son resistentes a la radiación ionizante, o sea que no se tienen que poner esos trajes que se ponen para hacer las cirugías de ortopedia, por ejemplo. Y son capaces de utilizar múltiples sensores. O sea, el robot te puede estar de una vez monitoreando al paciente y de una vez operándolo. Entonces, digamos que esas son muchas de las ventajas. Las limitaciones, pues hay destrezas más allá de los movimientos naturales. Hay formas de mover un robot la mano que no la tiene un humano. Una persona no puede mover, no se pasa de ahí la mano, en cambio el robot puede darle la vuelta, hace una cosa rara, bueno. Propensos a la fatiga y a la falta de atención, pues obviamente los seres humanos se cansan en una cirugía grande. Los efectos voluminosos de las manos, o sea, es decir, usted la mano suya no le va a caber por un huequito así. Tiene usted que abrir grande para poder meter la mano y hacer lo que va a hacer. Susceptible, bueno, entonces en los robots pasa lo contrario, el juicio es reducido, hay déficit de atención en algunas situaciones, la destreza es limitada, la coordinación mano-vista pues no es muy buena. Pero bueno, la cirugía robótica nos ha enseñado mucho y nos ha dejado mucho en este campo. Ya estamos haciendo cirugías a distancia, cirugías mínimamente invasivas, unas cirugías de alta precisión. Estamos haciendo cirugías con incisiones pequeñas, menor pérdida de sangre, disminución del dolor y del tiempo de recuperación y sobre todo el menor tiempo de hospitalización, que a veces es lo que nos dicen acá algunos coordinadores. Por favor, doctor, ¿cuándo le va a salir? Rápido. Vamos a tener que contratar algunos robots acá
Ventajas de la inteligencia artificial ya en la parte médica, saliéndonos de la cirugía. Por ejemplo, usted puede integrar mucha información acuérdense lo del Big Data, la automatización de actividades repetitivas, tomar muestra de sangre, llevar el tubo, ponerlo en la máquina, o sea, esas actividades repetitivas. La identificación de errores de prescripción y efectos de fármacos. Por ejemplo, si usted le dice al asistente virtual, por ejemplo, formúlele acetaminofén, nitrofurantoína y vitamina C, él se lo va a escribir correctamente. Pero en cambio a veces uno escribe, si soy yo, pues escribo mis mamarrachos y a veces la gente no los entiende. Entonces, digamos que los errores en la prescripción disminuyen, porque ya usted le dice a la máquina se lo hace llegar por el, no sé, por el Instagram, por el correo electrónico, y se lo hace solo. El aumento en el automatía de los pacientes para tratamiento de padecimientos frecuentes de bajo riesgo. Es decir, si yo estoy enfermo, como pasa siempre, doctor, es que vengo porque tengo fiebre. Señora, son las 3 de la mañana, señora. Sí, doctor, pero es que me dio fiebre, fue ahorita. Entonces, uno médico dice, no, señora, eso tiene que esperar, tome acetaminofén, repósese, hidrátese bien, tiene que esperar a ver qué más le va a dar, y si pasa más días con fiebre, entonces ahí sí viene a la urgencia. Entonces la inteligencia artificial le puede decir a usted eso. Hombre, señora, para que vaya a la urgencia, tiene un solo día de fiebre, tómese un acetaminofén, cálmese. Entonces, esas cosas las pueden hacer, porque ya estarán automatizadas, ya tendrán los algoritmos necesarios para discernir entre una enfermedad que puede ser potencialmente mortal a una que es de bajo riesgo. Entonces, esa es la idea, miren, llegará menos trabajo. Integración de la información, de esto se está hablando mucho en Colombia, creo que lo vamos a hacer, creo que ya está en el proyecto de ley de reforma a la salud, una historia clínica electrónica nacional. O sea, así como todos tenemos CISPRO y todos tenemos el del muerto, ¿cómo es que se llama? El RUAF y el otro. Sí. Exacto. Entonces, aquí en Colombia ya se va a implementar historia clínica nacional para que todo el mundo maneje una sola historia clínica, todos los médicos tengan su clave y no sea que en la médica del Duarte tiene una historia, entonces necesitan esa historia en Bogotá, entonces en Bogotá que tienen que pedirla acá, que lleva copias, que eso no. Eso ya se va a acabar. Aquí usted se mete y la abre allá. Entonces, para eso se están obteniendo algunas bases de datos, por ejemplo, el ECOS, para laboratorios, el LACI, SILAB, microbiología, Microlink, para los archivos de comunicación de imágenes, el PAC, reportes de patología, el CISPAN, análisis, o sea, es decir, ya se está reuniendo todo, la patología, las imágenes, la historia, todo, ya se está mezclando en la Big Data. Entonces, cuando usted agarra toda esa información, la historia clínica de un paciente con los laboratorios, con los microbiológicos, el paciente le dice, doctor, yo vengo con fiebre y la máquina ve que le salió una infección en la orina, una bacteria, y la patología le mostró que tiene un cáncer, qué sé yo, y la farmacología le dijo, póngale ceftriaxona, por ejemplo. Entonces eso lo hará solo la máquina. Si tiene toda esa información, puedes reunir toda la información a través de un algoritmo y predecir cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente. Y eso, ojalá algún día pudiéramos hablar de eso, eso se llama epigenética y medicina de precisión. Pero bueno, este no es, digamos, el campo para eso, pero hay cosas, yo siempre he querido tener un asistente así como Jarvis. Algún día, cuando llegue. Ese es mi asistente favorito.
Pero imagínese usted que usted tuviera un asistente así en la revista. Que el interno, que uno vaya pasando, señora, ¿cómo está? Le da una más tiempo de atender al paciente, tocarlo, venga, lo examino, mira, el paciente tiene crépito, tal, lo encuentro edema grado 2, y cuando usted se quiera salir de la habitación, ya la historia clínica esté hecha. Órdenes médicas, póngale furosemida, tan, listo, señora, ¿cómo está? Yo soy de Cartagena, ¿usted de dónde es? Imagínese eso. Entonces, no sé qué 3 internistas menos. Entonces, esas actividades repetitivas que hacemos, que nos quitan tiempo, entonces la idea es que la inteligencia artificial en algún momento nos va a ayudar a sacar eso. Prescripción de fármacos, revisión de interacciones farmacológicas, solicitud de estudios de laboratorio. O sea, a este paciente, vea, pídale un hemograma, pídale un esto, póngale ceftriaxona, pídale esto, pídale lo otro y ya. El asistente viene y lo hace. Sería lindo, ¿no? Ahora también en seguridad del paciente. Por ejemplo, en los Estados Unidos ocurren 5 millones de errores médicos cada año. 5 millones de errores médicos. Es la tercera causa de muerte. La tercera causa de muerte. Los errores médicos. O sea, los médicos matamos más que las guerras, que el cáncer, que el SIDA, que todo eso junto. 1 de cada 10 pacientes hospitalizados presenta eventos adversos, de los cuales la mitad son prevenibles. Y las causas son múltiples, pero con frecuencia están asociadas en fallas en la comunicación. Oye, ponle dipirona. Listo, doctor, ya le pongo la nitroglicerina. Y lo he visto 10.000 millones de veces. Póngale un verodual. Listo, doctor, ya lo empaco en la jeringa. Y chuay se lo meten por la vena. Lo he visto aquí en todos lados. Así que esas cosas podrían prevenirse, digamos, si tenemos una orden que se da a través de una inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no va a dejar que te pongan un verodual en la vena. O sea, no lo deja. Le dice error, error, error. Cuando hablamos entonces de educación, no es lo mismo tener de pronto un entorno, no como antes, como le enseñaban a uno, con un papel o con un videobin o con una cosa de esa. Pero imagínese usted un aula, un escenario virtual donde usted tenga todo un material de rescate, donde tenga todo ahí para hacer la simulación de lo que está aprendiendo, de un RCP o de un rescate acuático, o no sé. La inteligencia artificial puede estar haciendo eso y puede inclusive identificar a estudiantes buenos, malos, mirar sus refuerzos, mirar a ver qué más se le puede enseñar, o votarlo, qué sé yo, voten lo que se nos sirve. Eso algún día se tiene que hacer. En psiquiatría, el uso de la inteligencia artificial en enfermedad psiquiátrica, yo creo que eso tiene que venir, porque aquí hay mucho loco en el mundo. Y entre más especialidades hay más loco. ¿Será posible analizar el estado emocional de los pacientes con dispositivos portátiles que analicen la voz, el comportamiento, el sueño, el apetito? Imagínese usted, no duerme, no come, tiene voz como tristecita, está llorando, enseguida el reloj pita, tan, y llama al psiquiatra, 911, aquí tenemos un paciente deprimido con ideas suicidas. Vengan. Llega la ambulancia, lo recoge, señor, usted aquí el dispositivo suyo nos está indicando que tiene síntomas de depresión aguda. ¿Qué pasa? Bueno, y ahí sabrá. Entonces, ¿se apoyará el psiquiatra en todo esto? Bueno, ya por último, para no extendernos tanto, que ya el tiempo se nos está acabando, me dicen por acá. Ah, bueno, que está interesante, ¿no? Miren, esto fue de las últimas cosas que salió que me pareció de las más interesantes. Este fue un estudio que se hizo para tratar de evidenciar si con la inteligencia artificial se podía reducir el cribado del CA de mama. No vamos a leer todo, no, pero bueno. El objetivo entonces era evaluar si
con la inteligencia artificial era mejor o con 5 radiólogos. O sea, pusieron la inteligencia artificial versus 5 radiólogos. Metieron a 13,000 personas del 2003 al 2018. Y miren lo que pasó aquí. Resulta que la inteligencia artificial tuvo una precisión del 90% frente a los 5 radiólogos expertos, ¿no? Y lo que hizo que se bajara la tasa o sea, digamos, de carga laboral para el radiólogo en el 36%. Imagínense, logró detectar el cáncer y esas cosas sin necesidad del radiólogo. Ahí están las imágenes de los circulitos rojos, no sé si los ven, donde detectó las lesiones que eran benignas correctamente y las lesiones que eran malignas correctamente, tal como un radiólogo. Y eso lo hizo muchísimo antes que el paciente presentara síntomas, que es lo bueno. O sea, esa lesión era pequeña. Y bueno, por último, ahora sí último, el chat GPT, le dije, explicar inteligencia artificial en medicina. Le pedí que hiciera eso. Dije, hágame eso para ver si no tengo que hacer la presentación y la hace usted solo. Entonces digo, bueno, entonces a continuación te explicaré. El diagnóstico asistido por inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial pueden utilizar grandes cantidades de datos clínicos y empezó a explicar todo. Entonces fíjese usted que esa herramienta está en internet, usted se mete y le pregunta lo que usted quiera. Hágame un cuadro comparativo entre el dólar, el euro, dígame cuáles son las fórmulas para calcular la rigidez arterial, cuál es el mejor método de ventilación para un paciente así, cuáles son o sea, todo lo que usted quiera. Bueno, ahí está lo siguiente de la conversación que tuve con el chatbot, con la inteligencia. Y bueno, espero les haya gustado. Agradecemos al doctor Camilo por esta intervención. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Buenas tardes. Bueno, estaba pensando en algo, doctor Camilo, que pues no sé si es una acotación o una pregunta, y es que por lo menos el hecho de que esta inteligencia artificial pueda hacer todo lo que actualmente está haciendo, también ha sido pues producto de la investigación humana. En ese punto, diciendo que, por ejemplo, lo que se sabe del tratamiento de X enfermedad, de que el tanto por ciento de las enfermedades presenten tal síntoma, ha sido producto de investigaciones, ¿sí? De series de casos o bueno, de investigaciones que han sido hechas por los médicos. En ese punto, ¿usted cree que se podría llegar a decir que el 100% de la inteligencia artificial, o sea, reemplazaría completamente eso o va a seguir existiendo esa necesidad de que se sigan haciendo esos estudios clínicos que van a dar esa base de información para que la inteligencia artificial pueda aplicarla y pueda pues dar ciertos porcentajes o ciertas soluciones? Mire, hay una cosa y es bueno que la tengamos presente y es que la persona que use, o sea, si tú tienes un médico que use inteligencia artificial y otro que no, la tendencia es a que el que no la use desaparezca. La tendencia no es que reemplace la inteligencia artificial al humano, sino que lo potencie. Esa es la tendencia. La inteligencia artificial tiene, digamos, la capacidad de interpretar
lo que el humano le pide, pero no es capaz todavía de tomar sus propias decisiones frente a las cosas. Entonces, usted le diseña un algoritmo de investigación y es lo que usted le decide qué hacer. Hubo un experimento que se hizo hace como 2 meses en el campo militar, que es de las cosas negativas que se ha encontrado, y se le pidió a una inteligencia artificial que atacara a un blanco militar, pero era una simulación, por supuesto. Y la inteligencia artificial iba y le pusieron unos civiles en el objetivo militar. Y la inteligencia artificial obviamente no debió atacar porque habían civiles. Entonces la inteligencia artificial lo que hizo fue que se regresó porque el que lo estaba mandando, el que lo estaba conduciendo, le dijo que no, entonces se regresó, lo mató y fue y destruyó el objetivo, porque eso era lo que él tenía que hacer. Entonces esas son de las cosas que se están revisando de cómo manejar ciertas actitudes de la inteligencia artificial que se pueden salir de control, pero hay 3 reglas de la inteligencia artificial que, bueno, aquí hay mucho que hablar, pero digamos que la inteligencia artificial hoy por hoy no puede hacer eso. No puede lesionar a un humano, ni solamente puede hacer lo que el humano le diga. Así que entonces, no se sientan mal que en el futuro los exoesqueletos no van a reemplazar a los fisioterapeutas ni nada de eso. Lo van a necesitar más bien. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Listo. Vamos entonces con la segunda ponencia de esta tarde. Efectos de la rehabilitación temprana en pacientes hospitalizados, lo que nos dice la evidencia versus la realidad. Invitamos al fisioterapeuta Michael Omaña, egresado de la Universidad de Santander, especialista en rehabilitación cardiopulmonar de la Universidad del Rosario, con alta formación académica, científica, ética y humanística, con gran vocación de servicio a la comunidad, sensibilidad frente a problemáticas sociales relacionadas con la salud de la población y habilidad para la comunicación. Además, cuenta con experiencia de 4 años en el área clínica en unidades de cuidados intensivos, adultos y